Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, este nuevo 2 de marzo, como todos los años y es habitual a nivel institucional, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó su discurso de inicio del periodo parlamentario y de rendición de cuentas, de alguna manera, del balance de gestión de gobierno. Allí realizó una, una serie de recordatorios sobre las obras realizadas y las obras por proyectar, sobre un discurso que tuvo una base conceptual que intentó instalar en base al informe titulado como datos y no relatos, es decir, por encima de los relatos, en una crítica directa a la oposición en el medio del debate de los 135 artículos de la LUC, ofreció, bueno, allí una serie de datos de las obras realizadas y planteó, por supuesto, las obras a proyectar. Entre las varias frases célebres que aún hoy por hoy son motivo de debate como análisis del discurso del presidente, la otra frase fue que, bueno, la política económica llevada adelante durante estos primeros 2 años de gobierno no metió la mano en los bolsillos de los uruguayos. Esta frase claramente fue, por supuesto, no en su momento, pero luego rebatida por el presidente del Frente Amplio, que realizó una conferencia de prensa, pero también por varios dirigentes sociales y sindicales, que recordaron que ese concepto de no meter la mano en el bolsillo de los uruguayos se constata con la idea de lo que ha sido durante estos 2 años de gobierno la pérdida de salario real, el proceso inflacionario y los puestos de trabajo que se han perdido, con lo cual esta es una frase que claramente entra en una zona gris, salvo que el presidente se refiriera por uruguayos y por los bolsillos de esos uruguayos a los famosos Maya Oro. Eh, en ese sentido, bueno, parece haber quedado claro una vez más la diferencia entre los datos brindados y la realidad que se constata más allá del relato. En términos absolutos, ha habido una pérdida de salario real del 3% en en los 2 primeros años de la gestión de gobierno y la recuperación no ha sido tal. Lo que sí es cierto, y eso sí estuvo en los datos que brindó el presidente de la República, fue el ciclón de cola, podríamos decir, que la economía uruguaya viene sufriendo, o en realidad viene disfrutando, según cómo se mire. Producto del crecimiento de las exportaciones en el rubro de la carne, por ejemplo, fue un año récord en materia de exportaciones de carne, sobre todo a China, que se ha convertido en el principal aliado. Pero además fue un año récord en los depósitos bancarios. La Comisión Técnica Asesora de AEBU, de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, realizó un informe justamente a partir de algunos datos del Banco Central, datos que no brindó el presidente de la República, eh, con el crecimiento de la concentración, ¿verdad? De la riqueza a partir de los datos obtenidos en lo que han sido los depósitos bancarios, que han sumado solo en el periodo del 2021 un crecimiento de cerca de 9 mil millones de dólares. Claramente que estos depósitos bancarios pertenecen a los sectores eh, privilegiados y poderosos de la economía uruguaya, entre los que se encuentra, por supuesto, el sector financiero, pero también el pelotón de los Maya Oros, a los sectores vinculados a la agroexportación, a algunos sectores productivos del agro, como mencionábamos recién en el tema de la carne. Y en ese sentido, lo que también desde el Frente Amplio y desde el movimiento sindical se cuestiona al presidente de la calle es, bueno, no haber generado la famosa política de derrame, este, que implicaría, bueno, una manera justa de la distribución del ingreso en una sociedad donde su economía parece estar creciendo. Un crecimiento que además, vale decir, estuvo por encima de la meta rango que el propio Poder Ejecutivo tenía. El Ministerio de Economía, a través de su ministra Susana Arroleche, tenía proyectado un crecimiento económico del 3,5% en realidad el crecimiento estuvo casi cercano al 4,5%, prácticamente un 1% más. Este, pero que bueno, que definitivamente fue un crecimiento que fue apropiado, concentrado
como decíamos, por los sectores denominados popularmente como los Maya Oro. Esto no implica una reactivación de economía en la generación de empleo y de salario. De hecho, hay dos datos que también contrastan el discurso presidencial. Uno de ellos es que al tiempo que la economía crece, también crece la desocupación en estos últimos meses. Eh, Ha habido un crecimiento bastante importante de miles de nuevos trabajadores desocupados. Y un dato que fue bastante cuestionado, que tiene que ver con la pobreza infantil. La ministra Loreche en conferencia de prensa había anunciado hace un mes atrás, poco menos de un mes atrás, que había bajado los índices de pobreza infantil, pero estudios del Instituto Nacional de Estadísticas demuestran exactamente lo contrario. Si bien no ha habido un crecimiento, por suerte, explosivo, muy lejos está del planteo de la ministra de que se hubiera producido una reducción. En tanto, bueno, desde distintas plataformas digitales y medios de comunicación, aún no oficiales y ni siquiera de los grandes medios privados, se vienen produciendo distintos debates en torno al referéndum del 27 de marzo. El otro elemento que queríamos compartir con ustedes, ya terminando la columna por el día de hoy, es la decisión que parece cada vez quedar más en soledad del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, de dar de baja a la señal RT, la señal rusa de la plataforma Vera TV. Ustedes saben que la plataforma Vera TV es una plataforma que usa Antel, que permite a través de los dispositivos digitales y móviles, bueno, poder acceder a algunos canales internacionales, entre ellos RT. El primero en salir a cuestionar esta decisión como un atentado grave a la democracia, planteando incluso que ni siquiera en la Guerra Fría se tomaron medidas de este tipo, fue el senador Guido Manini Ríos, este, principal líder de Cabildo Abierto, que no es la primera vez que tiene algunas palabras que un poco, bueno, le salen al cruce algunas decisiones del elenco oficial. Pero eh, al otro día del mensaje presidencial, el propio Luis Lacalle Pou salió a plantear que no estaba de acuerdo con la decisión del presidente de Antel de dar de baja la señal. Así las cosas por el paisito por estos días.